¿Cómo están? ¿También? ¿Están llenos? ¿Sí? Sé que oramos un montón y fue precioso lo que vivimos recién, pero yo quisiera pedirle al Espíritu Santo que nos hable al corazón, a ustedes y a mí, ¿sí? Antes de empezar, querido Dios, gracias por el privilegio que tenemos de estar acá, todos juntos, disfrutando tu presencia, disfrutándonos los unos a los otros. Espíritu Santo, yo quiero pedirte de que me llenes para poder dar el mensaje que me diste primero, pero que hables a cada corazón lo que necesiten escuchar. Que puedan recordar la verdad del Padre, que necesiten recordar, que puedan descubrir una verdad que necesitan descubrir. Y también te pido, porque sos vos el que convences de pecado, de justicia y de juicio, que actúes en cada corazón. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, este es el cierre. Me imagino que la mayoría de ustedes no quiere volver. Los entiendo, créanme. Se sienten como los discípulos cuando vieron, ¿no? La transfiguración de Jesús. Señor, ¿para qué vamos a volver? Hagamos 3 enramadas acá, nos quedamos, esto está genial. ¿Para qué volver a hacer ministerio con la gente? Sí, pero tenemos que volver a nuestras ciudades. Así que yo quería compartirles algo breve que el Señor puso en mi corazón cuando me pidieron que tuviera este tiempo con ustedes. Pero antes de hablar de eso, quería contarles, porque sé que muchos, porque vi que levantaron las manos cuando les preguntaron, vinieron por primera vez. ¿Sí? Hay muchos que están acá que vinieron por primera vez. Y yo les quiero contar en el estado en el que yo fui a mi primer campamento, para que a lo mejor te sirva de experiencia, porque puede que vuelvas a tu casa. Primero les voy a contar cómo volví a mi casa. Yo volví trastornada a mi casa. Se ríen algunos porque ya lo están sintiendo adentro. Yo volví trastornada a mi casa y me costó varios días de insomnio todo lo que yo había vivido. Mi primer campamento fue en 1998. Muchos de los que están aquí ni siquiera habían nacido. Estaban en el corazón de Dios, pero no habían nacido todavía. Bueno, fue tan abrumador lo que Dios hizo conmigo en ese primer campamento que yo no podía dormir. Y sabía bien clara la diferencia entre el insomnio por angustia, porque lo había vivido mucho tiempo, y este insomnio. Este insomnio era diferente, porque yo estaba despierta, pero no estaba angustiada. Y entonces pensaba en todo lo que había escuchado, todo lo que había oído en el campamento, y en esa época tomaba nota a papel de todo. Ahora ya me digitalicé un poco, sigo a papel, pero me digitalicé. Y fue un tiempo muy interesante, no solo lo que viví en el campa, sino la vuelta, que había que procesar todo lo que había aprendido. Y también, si te pasó que parece que todo lo que se dijo acá te lo dijeron a vos, si te pasó así, háganme así con la cabeza. Si te parece que todo lo que se dijo acá te lo dijeron a vos, yo me sentí igual. Éramos más de 150 en ese campamento en Uruguay, pero parecía que todas las plenarias, en esa época eran talleres, no workshop, eran espigas, no grupos pequeños. Parecía que era yo sola la campante. Y Dios fue muy bueno conmigo, porque yo cuando fui a ese campamento no fui por la misión. Así que también te comparto esto, porque a lo mejor voy a decir, ni tengo idea por qué vine. Alguien me invitó y yo no sé por qué vine acá. Yo no fui por la misión a ese campamento, porque estaba rota. Mi corazón estaba roto. Así que la verdad que el amor por los perdidos y la compasión no era un foco de mi interés en ese momento. La gran comisión
no era un foco de mi interés, ni siquiera entendía que era responsabilidad mía, pensaba que era responsabilidad de los misioneros. Y los misioneros eran otros, los que iban eran otros. Esto que vivo, este presente que vivo hoy, tampoco era mi proyecto de vida. ¿Sí? ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque a lo mejor vos te sentís como yo. Hoy termina el campo y te estás preguntando, no sé para qué vine. ¿Cuál fue la idea de la persona que me invitó y me insistió que venga? Y están hablando de las misiones y están hablando de la Gran Comisión y yo no la entiendo mucho todavía. No te preocupes, yo estaba igual. Una de las cosas más que no me dejaba dormir era el ministerio del Espíritu Santo. Yo tenía un conocimiento teológico del Espíritu Santo hasta ese primer campamento. No sabía ni lo que era ser lleno del Espíritu Santo ni caminar en el Espíritu. ¿Y por qué te nombro estas cosas? Sé que hubo workshop al respecto y que se ha dicho desde acá adelante. Pero si vos no entendés qué es lo que estamos diciendo, pregúntale a la gente que te trajo. Decirle, la JOR dijo de la llenura del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo y de caminar en el Espíritu, y yo no entiendo qué es. Si no entendés qué es, preguntá. Porque acá hay gente que te puede explicar de qué se trata y a mí me cambió mi caminar cristiano. A mí me cambió. Ahí entendí que era una persona que estaba disponible para mí. Sí, la tercera persona de la Trinidad, eso lo sabía, pero esa persona estaba interesada en mí y quería llenarme, no solo sellar mi corazón como cristiana, no solo quería morar en mí, sino llenarme. Y que me di cuenta que era la manera de poder obedecer lo que siempre había querido hacer, pero tenía altibajos, me sentía fracasada a veces en mi caminar cristiano y era realmente el que me transformaba. ¿Vieron que recién les dije que el Espíritu Santo los convenza de justicia, de pecado y de juicio? Eso fue maravilloso para mí en lo personal y para mí como discipuladora, porque empecé a tener libertad de que yo no cambio a la gente, es el Espíritu Santo el que transforma a las personas. Esto solo lo comparto porque a lo mejor vos te estás sintiendo así, fue demasiada información, estás incómodo, vas a tener insomnio. No te preocupes. Agarra tu diario digital, si tenés digital, o tu diario de papel y seguí anotando lo que Dios está trayendo a veces hasta la memoria, porque en esos días Dios trajo a la memoria cosas que yo pensé que estaban resueltas, heridas que pensé que estaban sanadas y no estaban resueltas ni sanadas. Y empezó todo un proceso de transformación en mi corazón. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque desde que empezó Huella, te hablaron de que era una experiencia. ¿Recuerdan? Lo han escuchado un montón de veces desde aquí adelante. Y la realidad es que depende de vos, de que este evento que está por terminar ahora al mediodía sea parte del proceso de Dios para tu vida. ¿Sí? Y no solamente un evento. Muchos de ustedes deben haber ido a un montón de otros campamentos. Y he escuchado mucho este concepto. Voy al campamento para que se me recarguen las pilas para llegar bien hasta el proyecto NOA. En el proyecto NOA se me cargan las pilas y llego al campamento de enero de nuevo. Y estamos pensando en eventos y no en procesos. Esto que estamos viviendo acá termina ahora al mediodía y vos te volvés a tu casa. Ahora, de que esto sea parte del proceso de Dios en tu vida es una decisión tuya. Dios está interesado en nuestro viaje desde siempre. En tu viaje y en mi viaje. No pienses en términos de la humanidad. Cuando Dios pensó el plan redentor, pensó en vos y pensó en mí. Cuando estaba en la cruz, pensó en vos y pensó en mí. O sea que esto no comenzó cuando vos llegaste el miércoles. Esto está escrito hace mucho. Pero el punto es que vos te puedas apropiar de esto y vivir tu espiritualidad como un proceso y aprovechar estos eventos para registrar, para asimilar, para aprender,
cosas nuevas que Dios quiere brindarte, herramientas, ¿sí? Y ahora vamos a la Biblia. Quiero que busquen Filipenses 3, del 12 al 14, va a ser nuestra base para lo que vamos a charlar cortito ahora. Pero, como sé que todos tienen tiempo hoy, algunos van a estar saliendo en la tarde, algunos en la noche, yo te animo a que leas Filipenses antes de volver a tu casa. Son 4 capítulos. Ayer me tomé el tiempo de medir cuántos minutos lleva a leerlo. Son 10 minutos, 12 minutos. Yo te voy a animar a que hagas una lectura completa del libro. Vamos a ir en algunos pasajes para darte contexto, pero léete Filipenses entero antes de volver a casa. Filipenses 3, del 12 al 14. Yo lo voy a leer en NTV porque es la versión que me gusta, pero cada uno sígalo con la vista en la que tenga abierta. Pablo dice a la iglesia que está en Filipos: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo en la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Entre el versículo 12 y el versículo 14 hay 3 momentos, ¿sí?, que quería que pudiéramos pensar. Uno que remite al pasado, uno que remite al presente y uno que nos enfoca en el futuro, ¿sí? Pablo dice: olvido el pasado en esta versión. Dice, me concentro en esto, dice, como que él hace foco en estas 3 cosas. Olvido el pasado. Y acá empezaba la primera pregunta para mí, porque ¿saben qué? Nuestro psiquismo no está diseñado para olvidar. No podemos olvidarnos de las cosas vividas. No existe eso como perdonar es olvidar, porque eso es una incoherencia. No podemos olvidar. Y hay muchos que me están haciendo que sí, deben ser estudiantes de psicología. No podemos olvidar las cosas que hemos vivido ni las cosas que hemos pasado. Entonces, ¿cómo Pablo dice, olvido el pasado? ¿Saben lo que sí podemos hacer? Es dejar de traer el pasado al presente. Podemos dejar de traer el pasado al presente. ¿Y por qué Pablo hacía esto? Uno podría decir, ¿de qué está hablando Pablo cuando dice olvido el pasado? Tendríamos que ir unos versículos para atrás, en el mismo capítulo 3, dice, lo voy a leer, el capítulo 3, versículo 4 al 9. Escuchen. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. En esto que nos cuenta unos versículos más arriba, nos damos cuenta que Él se está refiriendo a esto. Si alguien tenía para sacar chapa, ese era Pablo, en cuanto a logros, pero también tenía un pasado vergonzante. Él fue asesino.
Él fue asesino de cristianos. Y siempre que pienso en este tipo de cosas, pienso en cómo si no te aferrás a la identidad que tenés en Cristo, que no voy a entrar ahí porque Gwen se los explicó de manera magistral hace 2 días, si no te aferrás a la identidad que tenés en Cristo, Pablo podría haber pendulado entre la culpa y la vanagloria, así, entre la culpa por lo que había hecho antes de su encuentro con Cristo y la vanagloria de la chapa que podía sacar por su formación, por su estirpe, por su reputación, porque venía de una familia de buena reputación y de dinero, un montón de cosas. Pero Pablo nos dice, olvido el pasado. ¿Olvido el pasado se olvida? No, no se olvida. Deja de traer al presente lo que le daba seguridad o también lo que le daba inseguridad, porque estaba anclado en Cristo. Lo primero que dice entonces me concentro en olvido el pasado. Después dice, fijo la mirada en lo que tengo por delante. Eso es el futuro, es extenderse, es poder mirar lo que está allá, pero que todavía no estoy ahí. Y después habla del presente, y así avanzo. El avanzo está ahora, el así avanzo. Entonces, en el pasado está dejar de traer a la mente aquellas cosas que no me definen ni mis éxitos ni mis errores. Lo que me define es mi identidad en Cristo. Pero en el presente yo tengo que perseverar. Avanzo es moverte, avanzo es continúo, avanzo es no me rindo, avanzo es persevero. ¿Y saben qué? Algo parecido a vivir la vida cristiana es remar contra la corriente, ¿no? No soy experta en remo, así que si alguien practica remo podría explicarlo mejor que yo, pero sí lo he visto porque vivo cerca de una laguna donde se practica remo, así que he visto a los que reman. Y si dejan de remar, lo que sucede es que son arrastrados por la corriente, ¿sí? Entonces, para continuar avanzando en la dirección que quieren ir, tienen que seguir remando, Entonces, avanzar no es estar quieto, es ir contra la corriente de este mundo, contra las voces del pasado, que desvirtúan mi identidad en Cristo, cada uno tendrá su propia lucha en este sentido, ¿no? Entonces, olvido el pasado, avanzo y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Y qué es lo que tengo por delante? La esperanza de que Cristo vuelve. La corona de vida es lo que tengo por delante, ¿sí? Entonces, mis ojos están puestos allá, pero me mantengo avanzando hasta que eso suceda. Quiero leerles una frase que me parece que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando y es de un autor que se llama Brennan Manning. Si consiguen algún libro de él, léanlo, excelente. Escuchen esto, dice, cada cambio en la calidad de vida de una persona debe surgir de un cambio en su visión de la realidad. Se los vuelvo a leer. Cada cambio en la calidad de vida de una persona debe surgir de un cambio en su visión de la realidad. ¿Saben qué me encantaría que ustedes vuelvan a casa con un cambio en su visión de la realidad? Dicho de otra manera, la manera en que vos vivís, las decisiones que vos tomás, el uso del dinero que vos hacés, tiene que ver con tu cosmovisión. Tu cosmovisión determina tu visión de la realidad. ¿Y qué es cosmovisión? Es la idea que vos tenés de Dios, pero no es lo que vos sabés de Dios. Es lo que vos creés de Dios. Está conectado con lo que Gwen les explicó. Lo que nosotros creemos de nuestro Creador determina nuestra identidad, determina nuestras decisiones, nuestra visión de la realidad, determina todo. Así que, si va a haber un cambio en tu realidad de vida,
en cómo está en el presente, tiene que haber un cambio en tu perspectiva de la realidad. ¿Sí? Y vuelvo a repetirles, les vuelvo a conectar esto con la historia que les conté de mí. Mi caminar cristiano cambió en un proceso, pero dramáticamente en ese campamento, porque el cambio más profundo en mi realidad fue el ministerio del Espíritu Santo. Ya no era la tercera persona de la Trinidad, era mi consejero, era el que me revelaba la verdad que necesitaba aprender, fue el que me convencía de pecado, de justicia, de juicio. Era una persona, parece sencillo, pero para mí era algo, una energía, un ente etéreo, no sé qué pensaba, honestamente. Pero ahí empecé a entender. Entonces, ese cambio de la realidad afectó mi calidad de vida. Porque yo entendía que ahí estaba el poder para obedecer, ahí estaba el querer como el hacer por su buena voluntad. Así yo podía amar por fe a los que eran difíciles de amar, porque los difíciles de amar no estaban en esa época, están ahora también en mi vida. Pero el poder para amarlos proviene del Espíritu Santo. ¿Me siguen? Y cambió mi manera de caminar la vida cristiana. Ahora, y ya voy cerrando con esto, ¿de dónde, cuándo cambió la realidad de Pablo? ¿A dónde podemos leer cuál era su concepción de la realidad? Porque cambió, camino a Damasco cambió, pero empezó un proceso. Lo que estamos leyendo ahora es el Pablo después de un proceso, es un Pablo preso que escribe estas cosas. El eco del cambio de su realidad está en Filipenses 2. Vayan ahora un capítulo para atrás. Esto es lo que Pablo pensaba de Jesús y de la realidad. Y esto lo afectó tan profundamente que vivió de una manera diferente. En Filipenses 2, del 5 al 11, dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La realidad de Pablo cambió cuando entendió quién era Jesús, que siendo Dios se despojó y vino, se encarnó, vivió como nosotros, limitó su divinidad por amor a nosotros, y no solo vivió entre nosotros para identificarse en nuestros sufrimientos, en nuestras tristezas, en nuestras luchas. Pero no solo eso, sino que eligió la cruz por vos y por mí. Y como les dijo Pedro hace unos días, el evangelio no es para los perdidos, chicos. El evangelio es para vos y para mí. Si en algún momento vos pensás que dejás de necesitar las buenas nuevas porque vos ya sos cristiano, te estás olvidando de que sos un pecador redimido. Es la única diferencia que tenés con los que todavía no escucharon las buenas nuevas. Y cuando vos mantenés la actitud de asumir esta realidad de que el evangelio es para mí también, la gracia te transforma y te das cuenta que estás en igualdad de condiciones que el resto de las personas. No hay estirpe, no hay categoría, porque recibiste gracia y de esa misma gracia das. Así que yo quisiera animarlos ahora a hacer un último paso práctico y que puedan primero tener un tiempo de oración
Probablemente Dios te indicó cosas en estos días. Te puso algo en el corazón, te puso algo en la mente, te inquietó. Yo no sé qué, pero sí sé que está sucediendo, porque sucede así también conmigo. Entonces vamos a tomar un tiempo de oración, pero un tiempo de oración acá adentro no nos vamos a mover. Pero quiero que hagas primero un tiempo de oración personal, pero segundo, que tomes una decisión con esto que Dios te señaló. El Espíritu Santo te está hablando, así que si vos necesitas arrepentirte de algo, hacelo. Si necesitas soltar algo, hacelo. Si necesitas cancelarle la deuda a alguien, esto es perdonar, hacelo. Si necesitas volver, como el pródigo volvió a casa, volvé. No hay mejor lugar para estar que en casa. Pero ¿saben qué? No fue solamente pródigo el que se fue. El hermano mayor también era pródigo. Así que si estás en casa, pero no disfrutas del amor del Padre, sos pródigo también. Volvé a casa. Volvé a la relación con el Padre. Yo no sé qué necesitas, porque no conozco tu corazón, pero el Espíritu de Dios sí. Así que cerrá tus ojos. Primero, habla con el Señor. Decile al Espíritu Santo que te hable. Pero el segundo paso que te voy a pedir es que se lo digas a alguien. Si está al lado tuyo, genial. Pero si la persona de tu confianza está un poquito más allá, levántate y decile, ¿sabes qué? Yo tengo convicción de parte de Dios que tenía que confesar esto, que tenía que arrepentirme de esto, que tenía que volver a casa, que tengo que empezar una comunidad misionera en mi facultad y estoy muerto de miedo, que tengo que volver y perdonar a mi papá, que tengo que volver y perdonar a mi mamá. No sé, yo no lo sé, pero primero decíselo a Dios y después decíselo a otra persona que te ayude a sostener esta decisión que vos estás tomando hoy. Yo voy a hacer silencio ahora y cada uno de ustedes tómese un tiempo para orar y para hacer el segundo paso. Cuando escuchen mi voz, que voy a cerrar este tiempo en oración, vamos a dar por terminada este tiempo, ¿sí? Así que si ya se lo dijiste a Dios, decíselo a alguien más.
Nada bastará, te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará, te quiero a ti, te quiero a ti. Nada más, nada bastará, te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará, te quiero a ti. Te quiero a ti, te quiero a ti, Jesús, Rey de gloria. Espíritu de Dios, gracias. Gracias por llenar este lugar. Gracias por tu ternura, por tu paciencia. Gracias, Jesús, por habernos dejado al Consolador que nos sostiene, que nos llena, que nos enseña. Gracias. Gracias, Dios. Seguí trabajando, seguí obrando en los corazones como lo estás haciendo. Movete con libertad en este lugar. Hay muchos corazones, Señor, que están deseando escuchar tu voz, obedecerte. Gracias, gracias porque seguís obrando. Aunque no veamos, Señor, estás obrando en los corazones. Te bendecimos, Jesús. Hemos disfrutado de tu presencia entre nosotros. Gracias. Gracias por estar en todo, sobre todo. Gracias. Te amamos, Jesús. Te amamos. En tu nombre precioso. Amén.